la maestra Patricia Vázquez, pero ella tuvo una situación pues de emergencia que no le permitió estar hoy con nosotros y entonces nos manda un presente gigantesco. Le agradecemos mucho que esté usted con su experiencia para platicarnos de un tema que es de verdad importante. En nuestro coloquio el año pasado empezamos a platicar sobre el nuevo modelo educativo. Y yo solamente quiero dirigirle a usted estas palabras antes de empezar y después no sé si Gloria quiere decir algo, pero nosotros trabajamos por la divulgación de la ciencia y los museos estamos siempre listos para atender a la comunidad escolar y convertirnos en un respaldo de las actividades docentes y de la educación formal. Creo que en este momento tan importante de cambio en México hay una gran oportunidad y es fundamental que sepamos cómo aprovecharla. Por lo tanto, su intervención me parece pertinente y muy importante y le agradezco mucho que esté aquí. Pues muchas gracias a todos. Ay, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, bienvenido, y agradecemos profundamente el tiempo que se dio para venir a Tabasco y estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola a todos, buenos días. Nada más quiero saber si ya pudieron. Hay que conectar la otra computadora, si recuerdan, para que salga la otra ponencia. Bueno, yo les quiero venir a platicar una serie de reflexiones, de comentarios y de acciones que hemos estado haciendo. Yo trabajo mucho con gobiernos estatales de manera especial desde hace 7 años. Venimos trabajando de manera muy cercana, muy amplia con el gobierno del Estado de Puebla, donde tienen ustedes su casa, tenemos esa ventaja de estar ahí. Y la verdad es que ha habido un impulso muy importante al tema de los museos. Yo no creo que ningún otro estado haya tenido el impulso, la cantidad de nueva oferta de museos en los últimos años. Y no solo eran museos de uno u otro tipo, hay nuevos museos desde la parte histórica. Puebla es un lugar muy importante en tema prehispánico, sino también en la parte científica. Ha habido nuevas adquisiciones en la parte artística. Entonces, no sé si ustedes han ido a Puebla recientemente, si no, háganlo, yo los invito a que lo hagan. Hay muchísimas cosas nuevas ahí en la ciudad. Ahora, déjenme probar este chunche, a ver si ya jala. Eso mero. Ok. Ahora, en este proceso de creación de oferta educativa, bueno, nosotros nos dedicamos a la parte de la educación obligatoria. Es decir, ¿qué hacen los niños que van a la escuela? Allá en Puebla nos propusimos 3 objetivos muy sencillitos para la educación pública. El primero es que todos vayan a la escuela. Se oye bien sencillito. Todos los niños de 3 a 17 deben ir a la escuela. Y así como parece sencillo, déjenme decirles que en este país, según INEGI, en 2015 teníamos a 4.797 millones de niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años que no van a la escuela. Entonces, pensar en la asistencia escolar es un tema relevante. El segundo objetivo es que si ya los tenemos en la escuela, que todos permanezcan en ella. ¿Es importante que permanezcan? Sí, es importante que permanezcan. Hoy, la generación que está entrando de primero de primaria, con los indicadores actuales, solamente la mitad se van a graduar del bachillerato, que es el último nivel obligatorio. Es decir, todo lo que hacemos hoy en las escuelas le va a servir más o menos como a la mitad para concluir el bachillerato, la otra mitad se va a quedar en algún punto del camino. Y 3, objetivo 3, si ya los tenemos ahí, si han permanecido, bueno, pues que aprendan. No, se oye muy simple, pero resulta que hoy 2/3 de nuestros niños en el país no tienen los conocimientos básicos de matemáticas según la prueba Planea. Entonces, cuando nos pusimos estos objetivos, vino toda una serie de reflexiones de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y cómo podemos enfocar los esfuerzos a aquellas poblaciones que tienen
más desventaja, que son las que no asisten a la escuela, o son las que tienden a abandonar la escuela, o son las que tienden a sacar peores resultados. Y en eso viene todo el tema de qué es lo que existe fuera de la escuela como mecanismo de reforzamiento. El primero, desde luego, el más importante, el fundamental, que es la familia, pero también estos otros esfuerzos de decir, bueno, el Estado tiene muchos más brazos que las escuelas. El Estado mexicano tiene que llegar de muchas formas y de muchas maneras a todos los niños de este país. Una de esas formas son los museos. Otra de esas formas son los parques públicos, muy importante. Se hizo una tarea muy importante de renovación de todos los parques públicos, porque no solo transmiten, no solo son un espacio de convivencia, sino transmiten mucho de la aspiración de qué soy digno como niño, qué merezco como niño. ¿Merezco unos juegos feos y sucios o merezco unos juegos que funcionen, que estén limpios? ¿No? Hospitales. Afortunadamente nos fue muy bien, nos fue mejor, la verdad, de lo que pensábamos. Puebla tiene hoy los resultados más altos de desempeño académico en el país, lo dice la prueba Planea. Puebla tiene una oferta muy amplia de hospitales. Todos sus parques públicos, si ustedes los visitan, están la verdad agradables. Te los digo, yo soy usuario súper frecuente con 5 niños. Todo el tiempo estoy buscando. La pregunta no es si voy al parque, sino a qué parque voy. Entonces, ustedes imaginarán que es una tarea divertida. Y la otra es visitar museos. Y mis chamacos visitan muchos museos. Pero déjenme platicarles cómo ha transitado esta idea del museo en cuanto a su papel en el aprendizaje y en cuanto a su concepto original. Primero les presento aquí, digamos, uno de los íconos, siempre y cuando esto funcione. No, ya no quiso. Cácaro, mande. Ya quiso. Ok. Aquí les presento uno de los grandes íconos de la historia de los museos en Puebla. Puebla siempre había tenido cosas muy padres. Uno de mis favoritos no es propiamente un museo, se convirtió en museo, es la Biblioteca Palafoxiana. El obispo Palafox estuvo apenas 10 añitos en Puebla, allá por el siglo XVIII, e hizo una transformación brutal, no solo en temas eclesiásticos, sino fue un gran promotor de la cultura, de las artes en el estado de Puebla. Mucha de nuestra mejor música virreinal, los invito a que escuchen música mexicana, no era mexicana, era novohispana, del virreinato, maravillosa, pónganse la gente que sepa, y no les va a saber decir que es de algún mexicano, les va a decir que si es de Händel, o si es de Corelli o de Vivaldi, se va a confundir, y díganle ustedes, no, es de Ignacio de Jerusalén, o es de Manuel de Sumaya, nuestros compositores, para un poquito decir una de las cosas que voy a decir, rescatar ese orgullo. A ver, aquí también se cosían habas, ¿no? Éramos muy buenos para la música y la Biblioteca Palafoxiana representa lo mejor de eso. Era una gran biblioteca y es una de nuestras joyas. Pero ¿cuál es el problema si queremos más museos? Pues que no había muchos Palafoxes y aquí tenemos una serie de miles de libros de la época y pues como esos no vamos a encontrar muchos. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer si queremos hacer más museos? Tenemos que encontrar nuevas pistas, tenemos que encontrar nuevos temas. Uno de los museos que se creó recientemente fue el Museo de la Evolución, Museo de Ciencias. Yo llevé a mis chiquitos la primera vez, se entretuvieron brutal, ¿no? Es un museo muy interactivo, es un museo donde los niños se pueden meter y hacer burrada y media, ¿no? Se divierten, se ponen contentos y además obviamente pues hay una serie de aprendizajes relacionados con el tema de la evolución tanto de la Tierra como del hombre. Entonces, ese museo, digamos, es una creación de un tema que no necesariamente es poblano, pero que fue entretenido. Y luego otros museos que también fueron construidos a partir de la imaginación y no a partir de un acervo. Este museo, no sé si llamarlo museo, este espacio de aprendizaje que se llama Parque de los Gigantes,
ustedes van caminando y están reproducidas a escala, muy bien reproducidas a escala, muchos de los de las obras de ingeniería más importantes de la humanidad, ¿no? Entonces ustedes van recorriendo ciudades y van viendo, bueno, pues allá está Londres y está la Torre de Londres y está el puente, y luego van al siguiente y pues está el estadio chino nuevo de las Olimpiadas, y luego está la Torre Eiffel y luego está el Vaticano. En fin, son reproducciones muy fieles. Nuevamente, no había un acervo, hubo que crear un acervo. Ahí está el Coliseo y el Kremlin, y bueno, hasta nuestro Palacio de Bellas Artes está por ahí. Otra forma de crear museos fue imitando una buena práctica. Se hizo un museo de la Casa de la Música. Algunos de ustedes a lo mejor ha ido alguna vez a Viena, la capital de Austria, y ahí se enorgullecen mucho de la música vienesa, porque bueno, pues hay grandes compositores austriacos, sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Austria fue sede de muchos de los principales movimientos musicales. Entonces, hicieron un gran museo y resulta que nos lo trajimos a Puebla. ¿Por qué pensamos que era bonito traérselo a Puebla? Porque pusimos la Casa de la Música de Viena y luego al lado está el nuevo Museo Rafael Tovar y de Teresa, nombrado en honor del de nuestro fallecido secretario de Cultura, Casa de la Música Mexicana. Los dos son muy interactivos. ¿Qué pasa cuando un niño va y le dicen, oye, ¿quieres saber de Mozart y de Haydn? Pues no va a decir, yupi, sí, yo quiero, no. Y si ustedes le preguntan al salir, oye, pues ¿cuántas sinfonías compuso Haydn? Pues no. ¿De qué se va a acordar? Se va a acordar de que ahí había unas computadoras donde uno pone su nombre y cada letra la va asociando a una serie de acordes, y en la forma clásica me refiero al periodo de la música clásica, ya por el segunda mitad del siglo XVIII, cómo se van asociando las letras para formar una obra musical. Entonces van formando obras musicales con su nombre y suena algo bonito, ¿no? Y luego al final los niños pueden dirigir la orquesta, pueden dirigir a la Filarmónica de Viena, porque hay una batuta y uno tiene que estarle diciendo a la orquesta, marcándole el ritmo. Si uno se equivoca, se para el primer violín, que es el líder de la orquesta, y se pone a regañarte en alemán, ¿no? Te dice, oye, parece que estás, hay una cosa muy simpática, dice, oye, parece que te pedimos que dirigieras a Brahms y tú estás dirigiendo la cucaracha, ¿no? Le tradujeron ahí muy a la mexicana. O le aplauden, porque sí pudo el niño. Se trata simplemente de que lleve el ritmo, pero es interactivo. La varita es como un módem que va llevando el ritmo. Y de eso sí se acuerda el niño, y entonces obviamente se vuelve una cosa divertida. Esa es nuestra Casa de la Música. Otra cosa interesante, ahí sí se necesita un acervo. Se juntaron los títeres de una colección de la familia Rosete, que eran los titiriteros hace 100 años en este país, y toda su colección se puso en un museo. Otro museo se hizo. Estos son los carros alegóricos de un desfile del 5 de mayo. Se imaginarán que el Puebla, el desfile del 5 de mayo es muy importante. Entonces, hubo un año que los hicieron tan bonitos y le metieron tanta lana y tanta creatividad que dijeron, vamos a perpetuar eso como una exposición, y hoy están en exhibición todos esos carros alegóricos. Y luego tenemos uno de los más nuevos, de los más importantes, que es el Museo del Barroco. Y el Museo del Barroco tiene sentido en una ciudad que era orgullo del barroco mexicano. Pero curiosamente tenemos poco acervo. Entonces hubo que traer acervo de aquí y allá sobre temas barrocos. ¿Pero qué se hizo para que fuera un museo bonito? Bueno, primero el edificio es brutal. El edificio lo hizo un señor que se llama Toyo Ito, que es un arquitecto muy renombrado japonés, muy renombrado a nivel mundial. Y se le dio un acervo mucho más interactivo.
los niños van y hay pantallas y entonces pueden empezar a buscar a personajes del periodo novohispano mexicano o obras de arte o temas históricos y empezarlos a relacionar entre sí. Y todo esto es de tocar pantallas, de mover, de quitar, de poner, hay música, hay pintura desde luego, hay vestidos. Entonces, sin tener por mucho un acervo como el que tienen los grandes museos de Europa, se hace una cosa divertida, se hace una cosa amena y se hace una cosa que trata de convocar no solo al público adulto. ¿A qué nos oponemos? ¿Qué es lo que no nos gusta? Yo recuerdo mucho de niño, me gustaba mucho ir a museos, pero me aburría cuando veía una piececita. Y lo único que decía de esa piececita era que se trataba de una vasija trípode mamiforme del clásico tardío. Y ya, no nos decía que era vasija, qué quería decir trípode, cuál era el periodo clásico, por qué era tardío, para qué servía. No lo sabíamos. Eran objetos inanimados en los que no se nos platicaban nada más de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer que los museos hablen. Hay que hacer que los museos sean una experiencia y hay que hacer que cuenten una historia. O bien, en el extremo, hay que hacer que la gente haga el museo. Aquí se hizo esto pasó hace 2 o 3 meses, donde en una escuela del centro de la ciudad, gente de nivel socioeconómico medio-bajo, tenía una serie de sillas arrumbadas, viejas, como muchas escuelas las tienen, y a un artista se le ocurrió arrancar todas las paletas de madera y darle una a cada niño. Y a cada niño se le dieron pinturas y se le dijo, pinta lo que te represente a ti. Decirle eso a un niño, pues es decirle una brutalidad, es decir, es algo muy grande. ¿Cómo me voy a representar a mí en un pedacito de madera? Los resultados fueron extraordinarios, fueron tan bonitos que lo que se hizo fue, ustedes no sé si alcanzan a ver acá arriba, esto que se ve acá arriba son todas las paletas de todos los niños que se colgaron en el techo. Y entonces la escuela se volvió como una forma de museo creado por los propios niños. ¿Qué dice cada paleta? Cada niño lo sabe y cada niño lo platica y cada niño lo comparte y se sienten bien orgullosos no solo de la paleta, sino de la exposición y de su escuela. Entonces, hablar de un museo ya no se trata de una cosa rígida o de una cosa del pasado o de una cosa inerme, sino se trata de una experiencia que nos involucra, no solo nos involucra nuestro conocimiento, sino que apela a nuestros sentimientos. Déjenme platicarles, bueno, en los 6 años, fíjense cómo se multiplicó por 10 la asistencia a los museos en el estado, de lo cual estamos muy, muy contentos. Pero fíjense cuáles son los de mayor asistencia. Sé que la mayoría de ustedes, ¿quiénes vienen de museos de ciencia? Manitas, ciencia, ok. Historia, arte, antropología, ¿nadie? Ok. Bueno, si ustedes ven los 2 museos, habiendo tanto museo, los 2 museos más visitados son museos de ciencias, son museos de evolución. Hay 2 museos de la evolución, los 2 nuevos, uno en la ciudad de Puebla y el otro en la ciudad de Tehuacán, es el más visitado. ¿Por qué es el más visitado? La ciudad de Tehuacán es la segunda más importante del estado de Puebla y es el único museo que hay. Ahí digo, hay museitos muy pequeñitos, pero museos importantes solo hay uno. Y eso habla de que cuando uno siembra algo de este tipo, la gente responde. Y responde de una manera brutal. Fíjense, esta es la visita anual de ese nuevo Museo de la Evolución en Tehuantepec, el Museo de la Evolución en Puebla, y luego viene que pensábamos que era la joya, el Museo Internacional del Barroco, por el edificio, por la inversión, pero está poquito más arriba de la mitad del Museo de la Evolución. Museo Regional de Cholula, que es de
es de historia, otros de historia, en fin, esta es la asistencia a los museos. Ahora, queremos más museos. Queremos más museos porque, como les digo, es el espacio que nos permite de una manera, o que pretendemos que de una manera lúdica y divertida, nos lleve o nos permita dar mensajes que de otra manera no podemos. Los niños no se van a poner a ver el Discovery Channel o el History Channel porque sí, ¿no? Tampoco podemos aspirar a que los padres les hablen de historia o les hablen de cultura si ellos no tienen el gusto por eso o no tienen el conocimiento para hacerlo. Pero sí tenemos una manera de atraerlos que se llama museos. A ver. Como que quiere, como que no. ¿Para qué? Para que se vaya. Ok. A ver. Yo creo que hay tres grandes aportaciones de un museo, llámese de historia, de ciencia o de lo que queramos. Y son aportaciones para mí fundamentales. La primera es la identidad y el sentido de pertenencia. Si ustedes creen que un museo de ciencia y tecnología no puede hacer eso, absolutamente sí, sí lo puede hacer. Estamos en una sociedad, sobre todo en el sur del país, donde a veces a la gente no siente que su estado refleje lo mejor del país. Como que se siente rezagado, ¿no? El tema de la identidad indígena, que insistimos en asociarla con cosas del pasado, insistimos en asociarla con la pobreza, erróneamente desde luego. ¿Cómo le hacemos para que un museo recobre para los niños, para los jóvenes, para las personas, esas ganas o ese orgullo de decir, yo soy mexicano y yo soy de Puebla o soy de Tabasco o soy de Chiapas y me da mucho gusto serlo? Ahorita vamos a platicar más de eso. Un segundo y muy importante, desde luego, es la formación de las personas, que parece el más evidente, ¿no? Y uno tercero, que es desarrollo social y económico. Un museo puede propiciar el desarrollo social y económico de una región. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplitos muy simples. A ver si me pueden cambiar este chunchecito porque anda muy latoso. Anda como caprichoso. A ver. Identidad y orgullo. Puebla, como en el país, como todo el país, tenemos un gran dilema en cuanto a las diversas culturas de las que somos partes. Somos un agregado de cosas. No somos como los australianos que llegaron hace 100 años a habitar tierra inhóspita. Se encontraron unos indígenas, los ignoraron, ya ahorita ya como que los están integrando, ¿no? Nosotros somos acumulativos. Nosotros tenemos que acumular la cultura prehispánica. Aquí no podemos decir, bueno, pues la gran sede de la cultura olmeca, Puebla, gracias. Cholula era la ciudad más importante en términos religiosos de todo el centro de la República. Entonces, hay muchas cosas que decir de nuestra cultura prehispánica. Pero luego viene toda la cultura colonial. ¿Es mejor o es peor? No se trata de saber si es mejor o es peor. Es que vinieron a fregar. Pues no sabemos si vinieron a fregar o no, somos resultado de eso. Y también podemos enorgullecernos de una cultura colonial en donde nuestras ciudades estaban a la altura de muchas de las mejores del mundo y en donde hubo un florecimiento de las ciencias y de las artes que se puede ver con la pintura, con la música, como les comentaba, desde luego la arquitectura. Y luego viene nuestro trauma de la postindependencia, ¿no? Donde nos sentimos agraviados de que nos quitaron parte del territorio, luego nos sentimos contentos de que corrimos a los franceses y nos sentimos raros por el tema de la independencia, por el tema de la revolución. Y luego viene la etapa moderna, que aquí no quiere, que no está tan moderna porque no quiere, aquí está.
Un museo tendría, o los museos tendrían que ir de manera articulada creando un discurso, argumentos, para darnos un sentido de las cosas, para evitar el agravio, que el agravio no nos lleva a nada, y sí señalar las oportunidades. Que si pasaron ABC cosas en el pasado, bueno, pasaron y no queremos que vuelvan a suceder. Pero ¿qué es lo bueno de cada época? ¿Cómo podemos resaltarlo para decir, yo mexicano del siglo XXI, independientemente de dónde viva, de si hablo una lengua mexicana o no, de si vivo en el norte o en el sur, de si soy rico o pobre, cómo me puedo yo identificar y enriquecer, a partir de entender y valorar lo que cada época nos aportó? Por ejemplo, en temas de identidad, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ustedes, Museo de Ciencias, ¿se han propuesto algún día poner letreritos abajo en inglés, pero también en la lengua mexicana de su estado? ¿No sería padrísimo que los museos de ciencia y tecnología vinieran en náhuatl, o en chontal, o en tzotzil, o en maya? Si se fijan, siempre asociamos nuestras lenguas al pasado, a las artesanías, a la tradición. ¿Quién va a querer usar una lengua que no se ve en ningún lado y que siempre la asociamos con el pasado? Algún día alguna autoridad, no digo de dónde, quería llevarnos, hacer un intercambio de niños indígenas y llevaron un grupo importante a Puebla y quería llevarlos a las comunidades para ver qué artesanías hacían ahí. Y nosotros le dijimos que no, que los niños indígenas queríamos para ellos lo mismo que quisiéramos para nuestros hijos o para invitados nuestros. Entonces los llevamos a el gran telescopio que tenemos en Puebla, tenemos un telescopio muy importante, al Museo de Ciencia y Tecnología, lo llevamos a construir cosas de ¿cómo se llama?, mecatrónica, a visitar las cosas que cualquier niño le gustaría visitar en la ciudad, desde luego el zoológico, todas estas cuestiones, y decirle, tu lengua no sirve para entender el pasado, tu lengua debe entenderse para que tú puedas proyectar tu futuro, para que lo incorpores en tu forma. Entonces, asociar la lengua mexicana, el chontal, o náhuatl, o maya, a la ciencia y la tecnología sería un paso extraordinario para que el niño entendiera que eso que él sabe, eso que le platicaron sus abuelitos, también tiene un futuro, no nada más una historia. Ay. Otra vez se me apagó. Como que no quiere. Formación humana. Ay, Dios. O sea, cada vez que le pido que lo cambien ya está bien. Ok. Formación humana. Desde luego la más simple, la más llana, la más frecuente, pues es que un museo nos brinde información. Y está bien. Nada más que, bueno, pues estamos en una época donde nos metemos en el Google y tenemos toda la información que queramos, básicamente. Ya no tenemos que ir a una enciclopedia, a un museo. Entonces tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso muy importante es la construcción del conocimiento. Si ustedes me preguntan cuál es la tarea académica más importante de cualquier escuela en cualquier nivel, es ayudar a construir conocimiento. Para los que no están en temas de manera educativos, de manera sustantiva, no son pedagogos, construir el conocimiento es el proceso mediante el cual las personas adquirimos un conocimiento a partir de nuestra reflexión o de nuestro análisis, de nuestra evaluación de algo que estamos observando, ¿no? En vez de que alguien nos diga que un rectángulo puede ser igual a 2 cuadrados, nosotros nos dan 2 cuadrados, nos ponemos a jugar con ellos, ¿y qué pasa si los juntamos? Ah, mira, sale un rectángulo, ah, qué padre. No se trata de descubrir cosas que vayamos a patentar, se trata de descubrir aquello que para nosotros es una novedad. Un buen maestro lo que hace no es transmitir información, lo que hace es buscar que los jóvenes, los niños construyan el conocimiento. Un buen museo, de la misma manera,
no debiera transmitir información. Debe apuntar a que los visitantes construyan conocimiento. Porque sabemos que en la medida en que la persona construye ese conocimiento a partir de una reflexión, de un análisis, de una evaluación, ese conocimiento primero se vuelve útil, significativo, y dos, tiende a permanecer. Entonces, el museo en eso es una pieza fundamental. 3, el espíritu crítico, no criticón, espíritu crítico. ¿Por qué las cosas son así y no son de otra manera? ¿No? La creatividad es una de las tareas más importantes de un museo. Las artes también son fundamentales en ellas. En la escuela no podemos dar clases de creatividad como tal. La creatividad es un tema transversal en donde un maestro de cualquier materia tendría que estimular la creatividad. Ese salirse de la caja, ese ver las cosas desde otra perspectiva, ese proponer soluciones alternas a las soluciones tradicionales o a las que todos pensamos como evidentes. ¿Qué es esa creatividad que en el futuro nos va a ayudar a resolver problemas, a crear nuevas soluciones, a inventar cosas? Y una muy importante es el gusto por aprender. En la medida en que las personas adquieren ese gusto por aprender, básicamente ya todo lo demás es de bajadita. Nosotros decimos que la primera tarea de una escuela, de un preescolar, la más importante además, es que al niño le guste ir. Antes que enseñar cualquier cosa, que al niño le guste ir. Porque si le gusta ir, todo lo demás es de bajadita porque las puertas están abiertas. Los jóvenes de secundaria y de media superior que no encuentran por qué demonios tienen que soplarse 7 horas de maestros que les dicen quién sabe qué cosas que sirven para quién sabe qué, si logramos que sepan que eso para ellos sea interesante, ya la hicimos. Si les gusta ir a la escuela, ya empezamos bien. Porque podemos tener extraordinarios maestros. Si a nosotros no nos gusta algo de entrada, ya nos cerramos nosotros nuestra mente y no va a pasar nada. Entonces, el gusto por el aprendizaje es una tarea fundamental también de un museo. Finalmente, temas de desarrollo social y económico, incremento de visitantes, estamos en un ejemplo privilegiado de eso. Yo recuerdo de pequeño, hace muchos años, cuando vine por primera vez a Villahermosa, pues uno venía al Museo de la Venta, ¿no? A lo mejor iba a algún otro lugarcillo, pero la visita, el punto central de la visita a Villahermosa era el Museo de la Venta y se le dedicaba todo el día y, en fin, no, era el punto central. Y si no hubiera habido Museo de la Venta, yo no sé si muchos nos hubiéramos parado en Villahermosa, y se los digo con mucha honestidad, seguramente ya habrá muchísimas más cosas, estoy hablando de hace 35, 40 años. Entonces el Museo de la Venta promovió que mucha más gente visitara Villahermosa. Desde luego una creación de empleos, hay que decirlo, un museo, no se trata de que cree empleos directos, ¿no? que tenga 1000 gentes ahí, uno lavando y otro los baños y 20 vendiendo boletos, no. Se trata de toda la economía que se genera alrededor de un buen museo. Ofertas de transporte, de comida, ay Dios. Otra bien importante es la imagen como lugar para vivir. Hoy, por ejemplo, en Puebla se insiste mucho en el tema de que es un buen lugar para vivir por A, B, C y porque tiene muchos museos. ¿Por qué es importante decir y dar a entender que es un buen lugar para vivir? Primero, bueno, pues porque a los que vivimos en ese lugar pues, se nos hace padre, pero más importante aún es porque atrae inversiones.
La gente que busca dónde poner una empresa, la gente talentosa que busca dónde ir a vivir, a desarrollar su talento, busca un buen lugar para vivir con su familia. Las grandes empresas, las grandes inversiones, no necesariamente buscan de manera única los beneficios fiscales. Digo, es una cosa muy importante, pero no es la única. Necesitan un lugar en donde a sus altos ejecutivos les guste estar. En la medida en que yo tenga una ciudad amable, bonita para vivir, va a ser más fácil que ellos puedan reclutar gente para trabajar ahí. Si hoy les decimos a empleados o a ejecutivos, oye, te ofrezco mucho dinero, te vas a ir a vivir a una de estas zonas muy violentas del estado, no quiero decir estados ni etiquetar, pero de estas ciudades muy violentas de México, pues va a ser muy complicado que se vaya, o le vamos a tener que ofrecer un dineral para que se vaya. Si le decimos, mira, si te vas a esta ciudad, que es una ciudad amable, segura, tranquila, y que hay una oferta educativa, cultural importante, va a ser más fácil atraer esas inversiones. Entonces, no es cosa menor decir que los museos pueden contribuir de una manera importante a esa imagen como lugar para vivir y para invertir. Creo que las tengo que ver a ustedes cada vez que le hago para que me obedezca, ¿verdad? ¿Qué hubo? Está bien. ¿Qué tipo de museos queremos? Yo propondría así como una pequeña rúbrica, es decir, un mecanismo de valoración muy simple para saber cuáles son los museos más deseables. Primero que aporte información útil, que haya un tema, ¿no? Que haya una cosa que podamos decir, eso vale la pena conocer. Y a veces nada más es la manera de presentarlo. Un ejemplo que me gusta mucho, y entiendo que María Mil estuvo mucho en eso, es el MIDE, el Museo de Economía. Yo no me imagino a un niño queriendo ir a un museo de economía, suena lo más anticlimático que puede haber, ¿no? No obstante lo cual, es un museo divertido. O sea, yo vi a mis chamacos y los tuve que sacar a rastras porque iban a cerrar el museo y quedó toda una segunda parte, ¿no? Entonces, ¿cómo presentaron ese museo de economía? Bueno, pues aquí vas a aprender de cómo tu dinero crece o se hace chiquito, por qué la sociedad invierte en esto y no en esto, por qué los gobiernos toman en esta y otra. No suena muy atractivo, pero logran hacerlo atractivo, ¿no? Entonces el tema depende mucho también cómo se venda, ¿no? Entonces, el primer punto es que sea información útil. Ahora, si además de esta información útil regresa a la luz, la segunda es que sea interesante. Si además de útil es interesante, porque hay una museografía con lenguajes apropiados, ¿no? Eso de la vasija trípode mamiforme, híjole, no, ya no opera, por favor. Si ustedes van a muchos museos hoy todavía tristemente, se la pasan callándonos, ¿no? Aun cuando estemos emocionados porque, oye, ya viste esto y te acuerdas de aquello que fuimos a ver y empezamos a hacer asociaciones que son interesantes, no, usted no puede hablar aquí, ¿no? O sea, nada más tiene derecho a leer las cosas. O sea, como si hablar dañara las piezas o las obras de arte o alguna cosa, ¿no? Es una cosa que está apelando obviamente a públicos educados de otra manera, en donde no hay este intercambio que muchos necesitamos tener. Entonces, una museografía que apele a esas cosas, que cuente una historia, que haya un contexto, no me interesa ver la vasija, me interesa saber para qué servía, quiénes la usaban, por qué esa vasija y no de otra manera, qué implicaba que hubiera vasijas aquí y no en otros lugares del planeta, por qué la hicieron de ese material, por qué le pintaron esos monitos y no otros monitos, qué me dice de esas personas, por qué cambiamos, por qué ya no somos así, o en qué se parece esa vasija a nuestros platitos actuales, ¿no? Hay 1000 cosas que resolver de un solo objeto. Si además de útil e interesante logramos que sea una experiencia divertida, ya la cuajamos. O sea, si un niño o un joven dice, me divertí,
Si yo les pregunto a ustedes qué es divertido, se fijan, todos tenemos un concepto diferente de algo divertido. Para muchos divertido es bailar, para otros divertido es jugar video, para los chavos divertido es ligar, no sé, cada quien tiene su concepto de divertido. Pero el hecho de que uno lo exprese, que diga algo que fue divertido, es algo que definitivamente quiero volver a hacer o quiero seguir haciendo. Entonces, cuando logramos que la visita sea útil, pero además interesante, pero además divertida, ya la cuajamos, ¿no? Mucho de esa diversión, algo que sí hemos encontrado, es que depende de la interactividad. Porque ustedes pueden ir a una cosa que sea muy interesante, pero en el momento en que se pueden meter a interactuar, a todos nos gusta jugar. En el momento en que empieza uno a interactuar, de alguna manera, es cuando la gente se empieza a divertir. A ver, entonces veo para allá y le hago para acá. Sí, ya me voy. Sí, ya. Ok. Retos. Cuando hay una oferta de museos diversificada, y aun cuando no la hay el riesgo de que cada museo diga cosas muy articuladas al interior del museo, pero que poco o nada tienen que ver o no nos permiten hacer ver cómo se relaciona con otros museos, con la demás oferta. Yo creo que estamos todavía lejos de lograr esa articulación. ¿Cuáles son los mensajes que le queremos dar a los niños y a los jóvenes de una ciudad o de un estado cuando visitan varios museos? Porque podemos seguir como estamos y decir, bueno, yo soy el Museo de Ciencia y Tecnología y yo te voy a enseñar este pedacito. Yo soy el de Antropología y te doy este pedacito. Yo soy el Museo de la Evolución y te doy este pedacito. Bueno, ¿y cuáles son las rutas transversales? Si es que las hay. Hay que crearlas, hay que ser un poco más explícitos. ¿Qué pretendemos de nuestro estado o de nuestro país con la oferta cultural? Cómo cada pedacito es muy importante para construir un todo, pero es un todo que no parece ser un todo congruente, parece ser un todo como un conjunto de museos acumulados. Creo que ese es un reto muy importante que tenemos. Magia. ¿Qué hubo? Otros retos, obviamente uno el generacional. ¿Cómo logramos que un museo apele a distintas edades? Cuando apela a los niños, es mágico porque todo niño trae a un papá. Y si el niño quiere venir, ya trajimos a un papá y a un abuelito, ¿no? Ese en automático genera visitas, pero no necesariamente genera el interés del papá. El papá va a lo mejor a ver cómo se divierte el niño, pero no hay algo para él. Eso es algo que a veces nos pasa mucho en los museos de ciencia, ¿no? Los hacemos tan infantiles y luego el papá, pues ahí está de ocioso, nada más viendo al niño. Y le podemos también dar mucha información al papá. Siempre es un reto apelar a distintas generaciones para un museo. En el caso de los museos de antropología, de historia, de todas estas cosas, de arte, es complicado jalar al niño. Si el papá le interesa, pues ahí babea enfrente de cada obra, pero no hay algo que al niño apele a su interés, a su creatividad. Ese es un gran reto siempre. Otro reto tiene que ver con la parte geográfica, que es, bueno, el museo está en un lugar, típicamente en una ciudad grande. ¿Cómo hacemos que llegue ese acervo, ese conocimiento a lugares más alejados? Creamos un desequilibrio. Típicamente nos vamos a las ciudades por cuestiones naturales de concentración de población, pero la gente del interior no necesariamente disfruta eso. Entonces, ahí hay un gran reto también. Y otro, probablemente el más triste de todos, el más complicado tal vez, es el reto cultural. Podemos estar en una ciudad, pero típicamente los visitantes a los museos siempre vienen de los mismos niveles socioeconómicos. Los que más lo necesitan, los que más se beneficiarían de esto, son los que no van. ¿Cómo se trata de atenuar
Esto, pues típicamente trayendo a las escuelas. Si yo traigo una escuela pública, una telesecundaria, una escuela multigrado al museo, bueno, pues estoy tratando de atenuar y de compensar esa deficiencia que en casa se produce porque el papá pues tampoco conoce los museos, tampoco, a lo mejor no terminó la secundaria, o no es una persona que esté acostumbrada a ver más allá de lo que le enseñaba la escuela, y entonces eso se reproduce. ¿Cómo llegamos entonces a esos públicos que serían los más beneficiados? Y donde tristemente, muchas veces que vamos a los museos, quienes están ahí son los hijos de las personas de clases medias, altas y altas, ¿no? Entonces, para mí ese es posiblemente el reto más grande que tengamos por delante. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, queja, pregunta? Mande. Buenos días, soy Dolores Beistegui, directora de Papalote Museo del Niño. Lo felicito, Puebla sí es un ejemplo a nivel nacional, es impactante la cantidad de museos que se han creado en los últimos años. Dentro de los retos no veo uno que me parece esencial, que es el reto financiero. No habla de la sustentabilidad de estos museos. Sabemos que quien está atrás de estos museos es un gobernador con nombre y apellido. El gobernador ya no está. ¿Qué garantiza que estos museos vayan a seguir con este empuje? Es una pregunta. Segunda, coincido absolutamente con lo que dice, pero dentro de ese gran dinamismo de la ciudad de Puebla faltan museos privados. Y hay un museo extraordinario, que es el Museo Amparo, que es un ejemplo en cuanto justamente a modelo de negocios. Entonces, no sé si pudiera contestarme, por favor. Bueno, sí, toda la razón. El reto financiero no es menor. De hecho, varios de esos museos todavía los debemos, no se han terminado de pagar. Sí, de hecho, el Museo del Barroco tiene ahí un esquema de financiamiento a largo plazo, porque de otra manera, pues no se podía, de esos famosos PPs, no se podía financiar a corto plazo. Efectivamente, y hubo dinero federal, ahí se combinó, no digo nombres porque ella es precandidato, la personita que nos pero la verdad es que lo que dice Dolores, ¿verdad? Es muy cierto. Para crear un museo se necesitan muchas gentes con una visión compartida. Y en este caso fue una cosa muy padre que un gobierno de un color se pusiera de acuerdo con un gobierno federal de otro color para hacer una obra tan importante. Y eso evidentemente no fue una tarea de los partidos, sino de dos personas que tenían ánimo y obviamente una visión de la cultura muy importante. ¿Cómo sabemos si estos museos van a ser financieramente o van a seguir operando en el futuro? Bueno, pues es una cosa de esperarlo, ¿no? No lo sabemos. Hay gente muy competente, afortunadamente, hoy por hoy, el responsable de los museos en Puebla, Moisés Rosas, es una gente con mucho currículum, mucho conocimiento, es una gente que sabe de temas financieros, desde luego también, pero siempre hay ese riesgo, desde luego. Ahora, yo prefiero tomar el riesgo de construir algo de este tipo, y asumir que la sociedad va a exigir que se le dé su mantenimiento, su forma. Y la segunda, no es que haya querido omitir a los privados, sino que me traté de enfocar a los nuevos museos, pero obviamente como el Palafox, está el Amparo, está el Museo Bello, está el UPAEP, está el TEC de Monterrey, también ya tiene por ahí un museo. Hay museos más pequeños, aquí en la lista de la asistencia sí vienen, su asistencia obviamente son museos más acotados, aunque el Amparo es una cosa maravillosa, pero sí, la oferta privada también es una cosa muy bonita, porque además típicamente financieramente es más sólida porque está garantizada por fideicomisos y por el orgullo familiar y todas estas cosas, ¿no?
Entonces, desde luego los dineros son muy complicados, insisto, los museos los debemos todavía algunos de ellos, pero creo que en la medida en que el museo se gane su espacio como una cosa, no como un accesorio, sino como una estrategia de crecimiento educativo, crecimiento social, crecimiento económico de la ciudad, yo creo que en esa medida, si convencemos a la gente y desde luego a los políticos que se encargan de estas cosas, que no es fácil, yo creo que podemos yo soy muy optimista pensando en que esas cosas ocurren. Y una cosa muy bonita, hace unos meses, el verano pasado de hecho, el gobierno del estado puso unos camiones gratis que iban recorriendo los museos, iban recorriendo 4 o 5 museos, y uno podía llegar a cualquier museo, subirse al camioncito e ir gratis. Bueno, fue brutal, o sea, de ver hacer una cosa, uno no podía entrar a los museos, de las colas que había. Entonces, mucho de ello es nada más aportar alguna facilidad menor. Otra idea que yo al principio me opuse, pero que resultó fantástica, fue darle a los niños lo que se llamó un pasaporte cultural. Pasaporte cultural, una tarjetita que se le daba a todos los niños de todas las escuelas públicas y privadas, donde decía que eso les daba permiso para ir gratis a cualquier museo del estado. A mí se me hacía irrelevante porque dice uno, bueno, pues ya tienes tu credencial de la escuela, pues mejor les decimos que con su credencial de la escuela es suficiente para que entren gratis, estamos duplicando un gasto. Pues no, yo estaba equivocado. El pasaporte le daba un mensaje muy claro a las familias de que tenían algo gratis, algo suyo, que por el hecho de estar en Puebla, por el hecho de ser habitantes del estado, tenían un derecho que no tenían otras personas. Y entonces la cantidad de personitas se incrementó porque llegaban con su pasaporte cultural, casi se llama la tarjetita. Entonces hay maneritas de que la gente así como obviamente pues estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y eso es lo más importante, estar pendientes. Algunas no salen, otras no salen, pero creo que en resumen, el hecho de que la oferta se incremente y de que se dé a conocer esto, pues conlleva sin duda beneficios. ¿Alguien más, perdón? Gracias. 1 y 2, ¿sí? Por favor. Bueno, mi nombre es Brian y quiero una duda sobre el nuevo modelo educativo. Siento que el modelo educativo, el actual, es bueno porque haces que pues uno no nada más vaya a la escuela, aprenda algo y que después regrese, haga su tarea y después se ponga pues a bloquear, lo que muchos hacen, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que, digamos, yo actualmente estudio dos carreras, una en otra escuela y otra en AUJAT, y he visto que, digamos, que muchos van a la escuela y yo les he preguntado así de que, o sea, ¿qué hacen? Pues, porque muchos salen de la clase, tienen su tiempo libre y se ponen a jugar o se ponen a jugar, digamos, cartas, cosas así, y yo a algunos les he preguntado qué esperan cuando ellos salgan, y muchos esperan que apenas salgan, hagan toda su carrera y eso, y salgan, y ya los esté contratando una empresa que les va a pagar millones o miles, ¿no? Entonces yo les he dicho así como que, pues muchos de los que apenas piensan que al salir ya se les va a pagar y no están cultivando pues ni siquiera han hecho ningún empleo, ¿no? Y y otros nada más piensan, nada más lo ven por la parte económica, porque van a ganar dinero y creen que con esa carrera que es la más actual, ellos van a seguir, pues van a tener una vida cómoda. Yo lo que quisiera saber es cómo podría hacer que, digamos, que ellos no nada más salgan para
lo que es algo beneficioso para ellos. O sea, pues el dinero, ¿no? El dinero es bueno, pero yo creo que igual deberían salir como una forma de emprendedores y que no nada más vean así como para que ellos ganen dinero para sí mismos, sino que como una forma para que ellos cuando salgan puedan desarrollar algo y algo que pueda desarrollar toda su sociedad y puedan hacer que muchos aprendan, ¿no? Yo ahorita lo que hago es estoy creando una empresa y que es de innovación y no estoy metiendo a gente de mi edad, sino estoy metiendo incluso a niños que les estoy enseñando yo mismo cosas que me están enseñando a mí. Y entonces así desde pequeños veo que les gusta mucho y les estoy enseñando lo que es la ciencia y entonces yo siento que hacerlo, algo que igual les digo que si hacen esto podrían crear algo que podría ayudar, ¿no? Algo que beneficie. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podrían cultivar a la idea del modelo educativo? Yo siento que sería como para los que apenas, como apenas se está implementando, siento que no afecta mucho perdón. Bueno, ¿cómo podría ayudar? Pues Ya te entendimos. A ver, es como que te apenaste. No te apenes. A ver, dices dos cosas, yo te diría dos cosas. Dices una cosa muy importante, que es, a ver, los chavos, bueno, ¿qué onda esto y el nuevo modelo educativo? A ver, no te vamos a hablar del modelo educativo como a defenderlo, pues es una propuesta del gobierno federal. Lo que sí te diría, y tratando de asociarlo con lo de los museos, es un poquito resaltar que un museo, o en muchos lados, tú puedes aprender cosas que te van a ser útiles independientemente del modelo educativo, o independientemente de la carrera que vayas a estudiar, o independientemente del rol que vayas a tener como esposo, papá, ciudadano, profesionista, el que tú quieras. Y ahí los museos tienen una parte muy importante, lo que decía, construir conocimiento. Tu capacidad de análisis, de reflexión, de síntesis, esa te va a servir en donde quieras, haciendo lo que quieras. Tu capacidad de autorregularte, que tú puedas definir tú mismo tus tiempos, organizarte y cumplir con ellos, eso te va a servir para todo. Y eso le sirve, típicamente, si te fijas, la gente de éxito tiene este tipo de características. El trabajo en equipo. Si sabes trabajar en equipo, te va a ir mucho mejor que si eres Mr. Solo, ¿no? Y todos los más son muy tontos para trabajar con uno, pues entonces mejor yo solito. Y son muchas de las cosas que se pueden propiciar desde una actividad de museo. Ahora, tú me dices que los chavos buscan la lana y todo esto. Yo creo que el museo ahí tiene una cosa bien bonita, un papel bien bonito y una oportunidad extraordinaria de ayudar a que las personas, niños y jóvenes, encuentren su pasión. Más importante que saber qué estudiar y más importante que saber cuánto vas a ganar si estudias tal o cual cosa, es encontrar lo que te apasiona. Y es tan importante como encontrar tu pareja en la vida. Así como vas a encontrar una personita con la que quieras vivir toda la vida, tienes que encontrar una profesión, una ocupación, una vocación con la que quieras estar toda la vida. Que te guste tanto además que no te interesaría ganar poca lana o que no te interesaría trabajar los sábados y los domingos haciendo eso porque te gusta mucho. Y esa es a lo mejor, yo te diría, una de las principales tareas que debería tener el sistema educativo, sobre todo para los jóvenes en secundaria y bachillerato, que es donde se toman ese tipo de decisiones. Entonces, olvídate de la lana ahorita. Si tú haces bien las cosas y encuentras el lugar para lo que eres bueno y en donde de veras te gusta desarrollarte, la lana va a llegar solita. O sea, normalmente cuando tú eres bueno en algo, salen cosas buenas, ¿no? Es muy difícil que te equivoques. Algunos se equivocarán, pero es difícil que te equivoques. Entonces yo creo que un museo, si puede despertar en un niño o un joven, ya sea un museo de ciencia o de historia o de lo que sea, si puede despertar una pasión en un pequeñito,
sería una gran contribución, porque estás entonces afectando positivamente la vida de las personas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para hacerlo? Bueno, pues tienes que hacer una cosa que el niño descubra, cómo generar ese descubrimiento, y eso no es cosa menor. Bueno, yo eso te aportaría. Por favor. Sí, muchas gracias. Yo vengo de una empresa que se llama Museal, nos dedicamos al desarrollo de exposiciones y equipamientos interactivos, y no quiero dejar de preguntar algo crucial. Mencionas tú que es muy importante llegar a aquellos que culturalmente son diferentes o no pueden acceder a los museos. ¿Se puede hacer? Sí, que es muy difícil llegar a una población muy grande que no asiste a los museos por razones físicas o culturales. Las dos son formas de exclusión. Hay proyectos para comunidades marginadas que operamos a través de CONACYT, pero las culturales están totalmente fuera de la jugada. Y yo veo dos. Una es los que no quieren ir a los museos, pero pueden ir, y los que simple y sencillamente no pueden entrar a los museos. Es decir, gente que por su condición no va al Palacio de Hierro, no va a los museos y no van a ir jamás. Y hay una contradicción muy grande, y tú que estuviste en el ojo del huracán, te quiero preguntar, el Museo del Barroco contradice totalmente esto. Hago un museo ostentoso, caro, 29 años por pagar. No estoy excluyendo a más de la mitad de la población. ¿Cuál fue en el fondo la necesidad de hacer el Museo del Barroco y por qué hacerlo de esa manera? Bueno, con mucho gusto. Yo no trabajo en el gobierno. No quisiera yo dar una respuesta oficial, ni mucho menos. No, claro. A ver, no conozco tampoco los entreveres financieros del tema, de todo. Sé que es una inversión muy grande. Pero yo lo que sí valoro es esto. Es una obra que por sí misma está atrayendo personas. Conozco personas que dicen, oye, ya abre el Museo del Barroco, ¿qué está? ¿Cómo está? Lo quiero ir a visitar. Y he tenido buenos comentarios de gente que yo sé que es bastante sangroncita. ¿Por qué sangroncita? Porque, bueno, es gente que ya viajó a Europa, que ya vio, ¿no? Ya fue al Smithsoniano, ya fue al Louvre, ya fue al Hermitage, a lo que usted quiera. Y dicen, bueno, este es un buen museo. Ahora, de la exclusión, yo creo que hay unos excluidos, más excluidos que los que usted dice, y le pongo un ejemplo. Hemos encontrado en comunidades no tan alejadas de la ciudad de Puebla, estoy hablando de 2 horas y media. Algún día abrimos los ojos, porque la verdad no lo teníamos en la movida. Le pregunté yo a las chicas de una telesecundaria que cada cuando iban a la ciudad de Puebla, y se me quedaron viendo raro. Entonces la pregunta la cambié, bueno, ¿quién de ustedes ha ido a la ciudad de Puebla? Una persona de 20 levantó la mano. Una de 20. No a los museos, a la ciudad de Puebla, capital, que está a 2 horas y media, que es la capital de su estado. Entonces, a mí esa es la exclusión que me mueve, porque dice uno, bueno, uno puede construir una ciudad y una oferta y todas estas cosas, y estamos excluyendo brutalmente a esta gente. ¿Qué hicimos? Bueno, estos chiquitos ya los llevamos a los museos y les dimos un paseo y todo lo que sea, pero es un grupo de 20 personitas, de una cantidad brutal de personitas que no conocen eso y simplemente no tienen acceso a eso. Y eso no necesita dinero. Tristemente, sí lo necesita, claro que lo necesita, pero en cantidades muy menores. Si usted me dice, a ver, a lo mejor de todos esos millones hubiéramos hecho un programa para traer a los niños a la capital, pues a lo mejor sí, pero no sabemos cuál es el costo de oportunidad de ese dinero, porque a mí no me hubiera gustado que se lo hubieran gastado en las campañas, o a mí no me hubiera gustado que hubiera pasado como en otros estados, pues que simplemente desapareció. Sí, ahí está, y es muy visible, y creo que yo creo que es bonito, y ha disparado también la economía de esa zona, que ya de por sí era una zona privilegiada, pero había muchas zonas marginadas ahí cerca que están empezando a levantar. Está padre. Entonces, yo trataría, no, insisto, no soy del gobierno, pero yo trataría de ver la otra cara. Si se hizo una inversión, bueno, qué bueno, pero ahí está la inversión, se puede ver, nadie se llevó el dinero,
y claramente creo que es algo que en el futuro le da presencia al Estado, y yo con eso me quedaría. Muchísimas gracias. Si queda alguna pregunta, lo pueden abordar al final de la conferencia. Le agradecemos muchísimo su plática, estar aquí con nosotros. Este es un obsequio de parte del gobernador, es la litografía de un pintor tabasqueño, de Serafín. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros este tema de museos tan interesantes. Es un tema larguísimo que pudimos hablar muchísimo más, pero agradecemos mucho y todos nos queremos ir a Puebla. Hermosísimo, muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a invitarlos cordialmente en estos momentos.